Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en este miércoles de oración. Nuestra única intención es enseñar sobre el reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Y hemos pasado 3 años compartiendo este Evangelio y estamos llegando al final. Supongo yo que quizá muy al comienzo del próximo año, si Dios nos permite vida y salud, estaremos terminando de compartir todo el Evangelio de Marcos. Es una costumbre que yo como pastor tengo y que tenemos aquí en la iglesia, no de predicar sin sentido en relación con algún tema. A mí en lo personal me interesa mucho, en verdad, que podamos estudiar libros completos de la Biblia y se puedan exponer a través de los diferentes espacios de predicación. Y en el caso de la escuela dominical o de los viernes de doctrina, estamos con temas muy específicos también que nos llevan meses o también quizá años. Así que hoy continuamos con Marcos capítulo 14 y vamos a estudiar del verso 12 al 25. La palabra del Señor dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo va a entregarme. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: Señor, ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Padre, guíanos y enséñanos y muéstranos tu verdad solo con tu palabra, Señor. No queremos ir tras sensaciones, no queremos ir tras argumentaciones humanas, no queremos ir tras conclusiones que parten de la idea de que nosotros somos el centro y el motivo de todo. Solo queremos, Señor, conocer la verdad de tu palabra. Solo tu escritura es lo único, Señor, que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, este es uno de los pasajes más hermosos, más interesantes y con una enseñanza muy profunda, no solo en el Evangelio de Marcos, sino en todos los evangelios. Y hoy vamos a explicarlo a través de 3 puntos sencillos que nos dejen entender y comprender no solamente lo que está pasando, sino lo que el Señor está mostrándonos respecto a su reino. Lo primero que podemos ver en el pasaje, y es el punto número 1, es la necesidad de Jesús de compartir con sus discípulos la Pascua.
Jesús podría haber invertido el tiempo en otras cosas. Sin embargo, él tenía una intención fundamental y era traer una enseñanza a partir de una fiesta que el mismo Dios había instituido, que era la fiesta de la Pascua, cuya única intención era recordar a Israel que a través del Cordero Pascual, que era la instrucción divina para encontrar perdón a los pecados personales y familiares, Israel tenía que recordar permanentemente esta gracia. Es decir, podían haber quedado sin la oportunidad de recibir perdón. Sin embargo, Dios en su misericordia hizo pacto con ellos y les permitió, a través de la muerte de un cordero de 1 año sin mancha, poder encontrar de manera parcial perdón para sus pecados. Ellos tenían que repetir esto una y otra vez. Cada año tenían que participar de esta fiesta y recordar dónde habían estado, cómo Dios les había liberado y cómo Dios les había dado una tierra nueva. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, una tierra donde fluye leche y miel. Esto es una expresión que en lo personal siempre me llamaba la atención cuando yo era niño y me enseñaban esto, tanto en casa como en la escuela dominical infantil los domingos por la mañana, muy temprano. Y yo aprendía de esto y me gustaba mucho esta frase: la tierra donde fluye leche y miel. Ellos encontraban a través del Cordero Pascual redención para sus pecados. Y Israel por generaciones había participado de esta fiesta y había hecho de esta fiesta una oportunidad también para estar en familia, para estar con los suyos y juntos recordar la misericordia de Dios. Y Jesús no quiso perder esta oportunidad. Y estando en Jerusalén, cerca de Jerusalén hospedado, preparándose para el final de su ministerio, no quiso perder la oportunidad de compartir con los suyos esta ceremonia, esta fiesta, de tal forma que ellos pudieran recordar la gracia y la misericordia del Señor. Una de las cosas muy importantes en el Evangelio es poder reconocer y poder recordar lo que Dios en su gracia y misericordia hace y ha hecho por nosotros. No podemos bajo ninguna circunstancia olvidar de dónde el Señor nos sacó y de dónde el Señor nos llevó a una gracia maravillosa expresada en este caso para nosotros, aún para Israel, en Cristo Jesús. Éramos enemigos y nos trajo a la gracia de ser hijos. En este sentido, Israel tenía esa misma experiencia. Ellos eran esclavos en Egipto y les llevó a una tierra donde por gracia eran propietarios. Una tierra que el Señor les había heredado como promesa a Abraham. Jesús no quiso perder la oportunidad de estar con los suyos. Y una de las razones fundamentales es porque el Evangelio no solamente es palabra, sino también es comunión. Porque el Evangelio no es una teoría exclusivamente, sino es la oportunidad de estar juntos. Muchas veces yo escucho dos grandes experiencias cristianas o escucho de dos formas diferentes de expresar esta creencia cristiana, de la cual seguiremos hablando ahorita en el sermón. Y es que en algunos casos se convierte esto, la cena del Señor, como le conocimos ya después, en un ritual un poco oscuro, un poco triste, sumamente de caras largas. Y yo crecí un poco con esto cuando era niño. La gente, cuando participaba de la cena del Señor, lo hacía de una manera exclusivamente individual. El sentido de comunidad y el sentido del reino había sido extraído de la ceremonia. Y muchas iglesias hasta el día de hoy lo hacen así. Conozco muchos pastores, inclusive no hace poco escuchaba a alguien decir, nosotros preferimos no participar demasiado porque no sabemos ni entendemos si la gente está en condiciones de hacerlo.
y entonces 1, 2 o 3 veces al año solamente participan. Otras iglesias simple y sencillamente no les importa, no lo consideran un elemento importante dentro de la vida de la iglesia. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí no es una ceremonia, no es una liturgia, no es una teoría, no es un dogma, es la institución de una de las expresiones más importantes del reino de Dios, el reconocimiento del nuevo pacto, la oportunidad de volver la vista atrás y darnos cuenta de dónde el Señor nos sacó. A diferencia de Israel, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos llevó a una vida en su reino, dándonos la oportunidad de llamarnos hijos de Dios. Y eso es algo que la iglesia debe de celebrar cada vez que se congrega. Es por eso que nosotros intentamos permanentemente hacerlo así. Cada domingo participar de la cena del Señor. No una vez al mes, no una vez cada 6 meses, no una vez al año, sino permanentemente, porque estamos recordando lo que el Señor hizo en favor de nosotros. Pero no queremos hacerlo como en algunas iglesias lo hacen. Yo puedo respetar esto, pero no lo veo en el Evangelio de una manera solo individual. Es Dios y yo y lo demás no me importa. No, es comunidad. La cena del Señor, como le conocemos hoy día a esto que Jesús mandó a preparar en un aposento alto, la cena del Señor es una experiencia en comunidad. Es la iglesia con su Señor, la iglesia con aquel que le salvó, la iglesia con un Dios que es santo, que a través de Jesús ha abierto, como dice el texto, para muchos, no todos, pero para muchos, la oportunidad de estar en el reino. Aquellos que son de sus ovejas y aquellos que escuchan su voz porque le pertenecen. La cena del Señor no solamente es Dios y yo, sino es la iglesia, todos nosotros y Dios. Es el amor que Dios nos ha expresado y es el amor que nosotros expresamos y recibimos de parte de los hermanos en donde nos congregamos, en nuestra iglesia local. Y Jesús no quería perder la oportunidad de compartir con los suyos, aquellos a quienes Dios puso en sus manos. No quiso perder la oportunidad de compartir con ellos la gracia de ser comunidad, la gracia de ser parte del reino de Dios. Punto número 2. Siempre hay un frijol en el arroz. Siempre hay un granito negro en el arroz. Jesús, en medio de esta comunidad, si recuerdan hace algunas semanas que hablábamos los domingos sobre la comunidad del gozo, Jesús estando en comunidad, Jesús celebrando esto antes de compartir los elementos que habría de consagrar, Jesús dice: alguien me va a entregar. Ellos están comiendo, ellos están participando de esta ceremonia que incluye alimentos, que incluye la conversación entre amigos, la conversación entre los cercanos, la conversación de quienes son miembros del reino de Dios, la conversación de aquellos que Dios ha puesto en las manos de su Hijo para salvación. Y estando ahí, Jesús dice: hey, solo quiero decirles algo. Hay un grano negro en este arroz. Hay alguien de aquí que me va a entregar. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Somos comunidad, pero hay quienes estando en la comunidad no son de Dios. No solamente porque no han querido, sino no lo son porque no han sido llamados a la salvación. Y Judas había estado con los 12. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de esto. Judas había sido llamado por Jesús para ser parte de estos 12. Judas había visto los milagros, Judas había escuchado todos los sermones, Judas había participado, es más, Judas era el tesorero. Sin embargo, no era de la comunidad. Él administraba el dinero, él era el que tenía la bolsa, pero él no era de la comunidad.
Y eso es un principio que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre hay quienes están pero no son. Y esos que están pero no son, muchas veces se convierten en elementos que producen dolor dentro de la comunidad del gozo. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias? ¿Cuántas veces hemos escuchado referir a otros sobre su estancia en alguna iglesia donde transcurrieron eventos que dividieron, que lastimaron, que hirieron a muchos o algunas personas de esa comunidad? Jesús, antes de participar de los elementos que habría de consagrar, Él dice, no olviden algo, no todos los que están son. Y los discípulos se espantan, porque ellos asumen que todos son. Y hoy día la iglesia se espanta, porque la iglesia asume que todo el que llega el domingo, es más, asume que todo el que participa es parte del reino y está en la salvación de Dios. Pero esto no es así, porque la salvación de Dios no es algo que se imparte por estar, no es algo que se adquiere por haber nacido dentro de la comunidad. Es una gracia, y de esto se trataba la ceremonia. Cuando Israel es instruido en la ceremonia de la Pascua, es la única nación dentro de todas las naciones de la tierra a quienes no solamente Dios escogió para sí, sino que dio instrucciones para que pudieran vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Un Dios que tiene un reino y Él mismo es santo. No todos. Y hoy día la iglesia presume, piensa, es ingenuamente consciente, si el término pudiera encajar, quizás sería ingenuamente inconsciente, pero la iglesia cree que es consciente, de que todos los que están son. Pero no es así, porque nunca ha sido así. ¿Recuerdan a Coré? Aquella familia, la familia de Coré que la tierra tragó. Él estaba. Él fue liberado. Él vio el mar partirse en dos para que pudieran atravesar. Él vio la columna de fuego protegerles de los carros del faraón. Sin embargo, aunque estaba, no era de la comunidad. Hermanos, debemos de entender aquella parte del evangelio que dice, por sus frutos los conoceréis. No es por lo que dicen ni por su participación. La participación y los dichos no son fruto. El fruto, por ejemplo, lo mencionaba el domingo en la escuela dominical, es la perseverancia. Yo persevero hasta el final a pesar de los dolores inherentes de la vida, a pesar de los tropiezos, a pesar de perder por momentos el camino. No sé tú, pero yo me he perdido en algunos momentos en el camino. Pero el Señor me hace perseverar. No soy yo, es el Señor. Me hace perseverar. Hay gente que vino al Evangelio cuando yo también vine al Evangelio en mi adolescencia y juventud, y hoy no están porque no han perseverado. Yo espero que, si son hijos, regresen pronto, antes de que el aliento de vida deje sus cuerpos, porque después de eso ya no hay oportunidad. En el infierno no hay ateos, en el infierno no hay incrédulos, en el infierno todos están arrepentidos, pero ya no se puede hacer nada. Judas entregó al maestro, tuvo remordimiento, no se arrepintió, fue y se ahorcó, y él está en el infierno, esperando el día del juicio final para que le dicten sentencia en el lago de fuego. A pesar de que vio los milagros, a pesar de que estuvo en las predicaciones, a pesar de que sirvió en la administración del dinero del grupo, a pesar de que él mismo predicó, pero no tiene salvación. ¿Porque entregó a Jesús? No, entregó a Jesús porque su naturaleza nunca fue cambiada.
Y su naturaleza nunca fue cambiada porque Él no fue traído al arrepentimiento. Para que mi naturaleza pueda ser cambiada, yo necesito creer. Y esa fe me es dada por parte de Dios para que yo pueda creer en su Hijo y en la gracia que Él alcanzó para mí en la cruz. Estamos hablando de eso en la escuela dominical y estamos hablando de eso en los viernes de catecismo. Y punto número 3. Dice el texto en el versículo 22, y mientras comían, déjenme hacer una acotación aquí. Yo estoy convencido, sumamente convencido, porque la historia de la iglesia así lo muestra, tanto en las escrituras como en textos no sagrados, como los textos de Josefo y otros historiadores que no están en la Biblia, eran historiadores como los libros de historia que utilizamos en la primaria, en la secundaria y en la prepa, eran solamente historiadores. Esos libros y el Evangelio nos dejan ver que la cena del Señor era eso, una comida en donde se destacaban los elementos. Yo estoy completamente convencido de esto y extraño los domingos de cena del Señor donde podíamos desayunar juntos y compartir tiempo platicando como lo estaban haciendo ellos. Y en ese momento, mientras comían, el Señor dijo, miren, este pedazo de pan es mi cuerpo y este jugo de uva es mi sangre del nuevo pacto. Si no mal recuerdo, cuando esto se celebra, en este momento, Judas ya no estaba con ellos. Parece ser que Mateo hace esta referencia, o Lucas, no recuerdo bien, señalan que Judas sale antes, aunque Marcos no hace esta referencia. Sin embargo, Jesús toma estos dos elementos y dice algo que a mí me llama mucho la atención. El verso 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No dice por todos. Dice por todos es derramada. ¿Recuerdan qué es eso? Por todos es armenianismo. Es una interpretación arminiana. Pero el Evangelio dice por muchos, no dice por todos. ¿Por quiénes entonces Jesús derramó la sangre, su sangre? Por aquellos a quienes Dios predestinó y ha llamado a su salvación. Explicarlo de otra manera es una doctrina arminiana. Por todos es una doctrina arminiana. ¿Recuerdan la semana pasada? La enseñanza de una salvación universal, de una muerte de Cristo para todos. El Evangelio no lo menciona así. Y eso es algo interesante porque lo que Jesús está diciendo es, miren, esto es para la comunidad. Eso es algo que la comunidad debe de tener en mente. Voy a derramar mi sangre por aquellos que son de Dios. Aquellos a quienes Dios está llamando al arrepentimiento. De otra forma, como decíamos la semana pasada, diríamos que en el infierno hay personas por las que Jesús murió, y eso no puede ser. Inclusive la Escritura enseña que la palabra de Dios, lo que Dios dice, por ejemplo, que Dios dijo que Jesús moriría en la cruz para salvación, lo que Dios dice no regresa a Él vacío, sino que lleva fruto. Y ese fruto le honra a Él, lo glorifica, que es el propósito final de la salvación, que Dios sea glorificado y exaltado por su misericordia, porque mereciendo todos morir, mereciendo todos el lago de fuego, Él envía a Jesús para derramar su sangre por muchos, por muchos. Y Él conoce el número de esos muchos. Vamos a hablar más adelante sobre el asunto de los elementos, si son o representan. Eso es importante conocerlo, pero hoy no lo vamos a hacer. No es el momento, lo vamos a enseñar esto en el catecismo y lo vamos a enseñar también en los domingos de escuela dominical. Bueno, las transmisiones son ahora en lunes por el asunto de la pandemia, pero vamos a estar hablando de esto. Por eso te invito a que no te lo pierdas. Jesús dice, yo voy a morir. Yo voy camino a una cruz y nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo decido obedecer al Padre que me envió
precisamente a esto, a ir a esa cruz y morir en esa cruz para derramar mi sangre en esa cruz por rescate de muchos. Y si tú has venido a la salvación, tú tienes que glorificar a Dios porque te ha considerado en este grupo. Y si tú no has venido a la salvación y tienes dudas de tu salvación, porque no hay fruto de ello en tu vida, debes de clamar por misericordia. Dile: Señor, llévame a tu salvación, por favor. Llévame a los brazos de Cristo, de donde nadie podrá arrebatarme jamás. Jesús murió en la cruz para salvación de aquellos a quienes Dios ha querido rescatar. Y Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: no se preocupen, esto es lo correcto, esto es lo que debe de pasar, es esto exactamente lo que debe de suceder. No está ocurriendo una desgracia, está ocurriendo una bendición para muchos. Y yo voluntariamente voy hacia la cruz. Y este pan que ustedes van a tomar cada vez que se reúnan, cada vez que celebren esto, es mi cuerpo. Y cada vez que tomen el jugo de la uva, eso es mi sangre, el nuevo pacto. Hay un nuevo compromiso entre ustedes y Dios, diferente al que tuvo antes en épocas de Moisés. Parte desde ahí, fluye desde ahí, pero es un nuevo compromiso de Dios con aquellos a quienes ha querido salvar. La cena del Señor entonces es una fiesta. La cena del Señor entonces es un memorial. Y la cena del Señor entonces es un motivo de agradecimiento. Es un motivo de adoración permanente para que Dios reciba gloria por una acción altamente, inmensamente misericordiosa en favor de muchos que tampoco merecían ser salvos. Pero Dios, que es amor, ha decidido salvar. Amigo, hermano, sé parte de la comunidad del reino de Dios. Y tú te preguntarás: ¿cómo? Si no eres del reino, es porque no has venido a la salvación. Y si no tienes la salvación de Dios, clama a Dios para que Él te lleve a Cristo. Y los frutos de esa salvación, que incluyen la perseverancia en la verdad del Evangelio, habrán de notarse en tu vida. El pecado habrá de incomodarte, ya no será algo agradable. Habrá de incomodarte. Muchas cosas que producen bienestar y satisfacción en tu vida ya no lo harán. Son frutos dignos de arrepentimiento. No es el pasar al frente o levantar una mano un fruto de la salvación de Dios. Es cambio, es transformación, es perseverancia en la verdad, en el amor y en la justicia que Dios proveyó en Jesús por ti y por mí. Clama entonces por misericordia. Dile: Señor, ten misericordia de mí y sálvame. Y si tú ya estás en la salvación, glorifica a Dios, porque tienes algo que no mereces. Tú y yo tenemos algo que no merecemos. Merecemos el mismo castigo de aquellos que no han sido salvos. Lo merecemos igual, exactamente igual. Pero Dios ha tenido favor por nosotros. Es esto lo que significa la cena del Señor. Es un memorial, es una ceremonia, es charla, es comida juntos, es nuevo pacto. Eso es el reino de nuestro Padre. Alegría, compromiso, fiesta, esperanza, salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por la verdad de tu Evangelio. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Te invito miércoles para que estés en la transmisión viernes de doctrina. Estamos comenzando con el catecismo, así que yo te invito a que tú seas parte de esto. Ya terminamos las lecciones introductorias y vamos ahora sí a estudiar punto por punto del catecismo. Y domingo 12 del día, hemos cambiado el horario, tenemos nuestro servicio dominical. Yo te invito a que tú asistas. Si no has venido, ven, no le des vuelta. No dejes que otros tomen el espacio de Dios en tu vida. Solamente Dios merece que tú dediques tus domingos a Él.
Domingo 12:30, Altamirano 1171, entre La Fragua y Díaz Mirón. Ahí está el templo donde nos reunimos. Y esperamos ser bendición para tu vida. Oro por ti. Dios te bendiga.